A esta hora de la mañana nos acompaña el economista Pablo Dávalos. Él es vocero por el colectivo que está apoyando al no. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido economista. En una de sus publicaciones en cuenta de X, usted ha manifestado que fácilmente esta consulta popular y el referéndum la ganaría el no. Y entonces aquí le pregunto, economista, ¿cuáles son los argumentos para sostener esto? Bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo muy cordial a ti y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio. Consideramos que es fundamental que la ciudadanía tenga la información adecuada para tomar decisiones importantes que afectan absolutamente a la vida del país en esta consulta y referéndum popular. En ese sentido, los ecuatorianos tienen que saber que ya en el presupuesto de este año están registrados más de 1.700 millones de dólares para el pago de laudos arbitrales. Esa cantidad representa alrededor de la mitad del presupuesto que se tiene previsto para salud. Imaginémonos, en cambio, si se logra eliminar la prohibición constitucional que existe en el artículo 422, todas las demandas que vendrían para el país. Serían más de 57.000 millones de dólares, y no es exageración, eso es un dato de la Procuraduría General del Estado, que el ciudadano puede comprobarlo si entra a la página web de esta institución. Igual en el caso de la precarización laboral. El resto de preguntas tiene que ver con reformas que la Asamblea Nacional puede llevar adelante de una manera, creo yo, de acuerdo a lo que plantea el Código Orgánico Integral Penal o la Ley de Extinción de Dominio. En ese sentido, la ciudadanía ha empezado a darse cuenta que el objetivo de Noboa era perdonar impuestos a grandes empresas y llevar al país a dirimir situaciones muy graves para la economía nacional en tribunales internacionales de conciliación y arbitraje. Por eso la ciudadanía se está dando cuenta que esta consulta es una consulta tramposa, es una consulta inútil, nos vamos a gastar más de 60 millones en un contexto de una grave crisis, y además el presidente ha demostrado ser muy impulsivo, ser muy irresponsable en sus decisiones. Mira, nos ha llevado a un conflicto con Rusia, se portó de una manera improcedente en España y ahora el conflicto con México. Todo esto hace que la ciudadanía piense de otra manera y se oriente con un ejercicio de responsabilidad y ciudadanía más consistente, y esta vez le diga no. Por eso es que algunos datos de algunas entonces este colectivo que usted, en el cual hace vocería, está en desacuerdo o está apoyando al no en todas las preguntas, porque usted acaba de mencionar dos puntuales, en este caso que son las preguntas 3 y 4 del referéndum, que hace precisamente alusión a este arbitraje internacional y también a la contratación por horas. Es decir, en estas dos preguntas puntuales están en desacuerdo, en las otras apoyarían, porque o sea, en la totalidad de las 11 preguntas que se plantean ustedes dirán. Sí, porque las otras preguntas son preguntas inoficiosas porque ya están siendo tratadas por la Asamblea, pues. Es decir, en supuesto que gane, por ejemplo, igual la Asamblea tiene que tratarlas, porque la consulta es eso, se consulta al pueblo para que la Asamblea lleve adelante esas reformas jurídicas. En el caso del referéndum es diferente, porque el referéndum implica una aplicación inmediata, es decir, cuando se apruebe ya, por ejemplo, la pregunta de 422, se borra esa disposición que hay en la Constitución y se pone lo que se le había preguntado al pueblo ecuatoriano. Pero en el caso de la consulta significa que esas reformas tienen que ser procesadas por la Asamblea Nacional, algo que ya está haciendo la Asamblea Nacional. Por eso es inútil. Por eso, ya, si tú quieres, el hecho que los ciudadanos voten por esas preguntas que forman parte de la consulta no cambia absolutamente en nada el hecho que la Asamblea Nacional ya las está trabajando. En consecuencia, en nuestra posición, al menos mi posición, es 11 veces no. Claro, en efecto, economista, en la Asamblea Nacional se hicieron algunas modificaciones a las normas legales, constitucionales del país. En este caso nos estamos refiriendo al COIT. Sin embargo, se requiere que existan modificaciones en la Constitución para entregarle facultades a las fuerzas militares o a los militares en general, precisamente para que
estén permanentemente combatiendo a las mafias criminales, hoy que el país vive un estado de violencia y una guerra que definitivamente está causándole daño a nuestro país. Entonces se hace necesario esta modificación puntual para que los militares no solamente puedan salir a las calles y a las cárceles en caso de estado de excepción, sino que permanentemente estén combatiendo a estas mafias. Esa es la enmienda, y esa es una enmienda constitucional. Y esa situación ya la vivió México. Pero esta sí es necesaria, economista. Pero ya la vivió México. ¿Y qué pasó en México? La vivió Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Las Fuerzas Armadas tienen un poder de fuego y una capacidad de actuación bélica que están hechas para defender la soberanía nacional. La policía tiene los instrumentos necesarios y además la policía tiene muchos más hombres que las Fuerzas Armadas. La policía tiene más de 60,000 miembros, las Fuerzas Armadas tienen alrededor de 47,000. Entonces, nadie discute el hecho que el ejército pueda colaborar con la policía y ya lo están haciendo. Lo otro es un cambio constitucional donde el ejército asume tareas de policía, lo que significa que la capacidad de fuego y la capacidad de intervención del ejército transgreden absolutamente el concepto constitucional del Ecuador como país de paz. Lo otro que es la colaboración ya existe, está el marco jurídico para que se dé esa colaboración y hay que evitar que el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas se desgaste en la lucha contra la corrupción, como ya pasó en Estados Unidos, como ya pasó en México, como ya pasó en Brasil, como ya pasó en Colombia. Entonces, cuando sacas los militares a combatir una guerra que no es de ellos, ellos tienen capacidad de combatir, capacidad de lucha, pero un poder de fuego que es muy grande y generalmente la población civil se convierte en víctimas colaterales de ese poder de fuego. Entonces, someter al Ejército Nacional, a las Fuerzas Armadas, a un proceso del cual difícilmente luego pueden sustraerse porque implican violaciones a los derechos humanos, etcétera, es muy grave realmente, es muy delicado. Por eso creo que hay que proteger la institucionalidad del país y darle más recursos a la Policía Nacional. Por eso no entiendo cómo en la última proforma, por ejemplo, el presidente Noboa le quita recursos a la Policía Nacional. Economista, me regala un instante, por favor, allí, y sorry que lo incomode o que le interrumpa. ¿Y usted no cree que los ecuatorianos estamos sumamente desesperados porque lamentablemente esta batalla hasta este minuto la están ganando las mafias delincuenciales, y es por esa razón que el pueblo ecuatoriano anhela y espera que se mantengan en las calles los militares para seguir combatiendo a estas mafias? Que mire, hoy en estos instantes, ¿qué se ha logrado con la intervención de los militares o las Fuerzas Armadas? Recuperar las cárceles y un poco también ir combatiendo progresivamente a estos grupos narcos delictivos. Es decir, que es necesario que se mantengan o que de alguna manera se mantenga militarizado el país. Una situación desesperada conduce, si tú quieres, a adoptar decisiones desesperadas que no necesariamente son las decisiones adecuadas. El país lo que necesita es una agenda de seguridad. Mira, el ejército ha salido y eso no ha significado que la paz regrese al país, no ha significado que el crimen organizado disminuya sus actividades. De hecho, en Semana Santa tuvimos una cantidad de muertos que ni en situaciones de guerra se tienen. Es decir, las Fuerzas Armadas no le han devuelto cuando han patrullado. Pero es que esta no es una guerra a corto plazo, esta es una guerra a mediano y largo plazo. Pero para eso se necesitan políticas de seguridad. Mira, ¿cómo es posible que las personas que le exigen vacunas a los ciudadanos, las ciudadanos y las ciudadanas tengan que depositar esas vacunas en el sistema financiero nacional? ¿Cómo es posible que se exporte droga contaminando las exportaciones de banano, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no controlas los bancos donde se realizan las transacciones financieras, si no controlas ese manejo de la liquidez, si no tienes un gabinete de seguridad, si no tienes una estructura de seguridad, si no le das recursos a la Policía Nacional, si no pones recursos para la rehabilitación, si no logras quitarle esa juventud, ¿no?, que es de la cual muchos de ellos en situación de vulnerabilidad terminan en los grupos de delincuencia organizada, en las pandillas, entonces todo será inútil. O sea, el hecho que el ejército patrulle las calles no significa que se combata la seguridad, solo significa militares patrullando las calles, nada más.
igual se va a tener que pagar vacunas, igual si no pagas la vacuna te matan con o sin el ejército patrullando las calles, igual la droga se exporta y se exporta en los containers de banano, muchos de ellos conforme las denuncias de la Policía Internacional. Entonces, lo único que cambia es que vas a tener militares patrullando las calles, nada más. El resto sigue exactamente igual o peor, como se demostró en la crisis que tuvimos en Semana Santa, cuando hubieron decenas de ecuatorianos asesinados. Si las Fuerzas Armadas no hubiesen intervenido en estos últimos meses, ¿cómo cree que estaría la situación en el país? ¿Igual de la que se encuentra ahora o peor, como estaba anteriormente, antes de que intervinieran las Fuerzas Armadas? Los datos indican que la situación en las últimas semanas se ha degradado independientemente del rol de las Fuerzas Armadas. Eso dicen los datos. Los datos dicen que se ha incrementado el número de robos, asaltos, sicariatos, con o sin Fuerzas Armadas, porque la presencia de las Fuerzas Armadas no cambia absolutamente nada si no existe una estrategia de seguridad. El rol disuasorio de las Fuerzas Armadas en las calles es un efecto placebo. Es pensar que la calentura está en las sábanas. Las Fuerzas Armadas pueden pasearse por las calles, que el sicariato va a seguir, que el vacunador va a seguir cobrando vacunas, que el narcotraficante va a seguir exportando droga y va a seguir apoderándose de los territorios, que los laboratorios que producen droga van a seguir produciendo droga, ¿no? Que en las cárceles se va a seguir coordinando todas estas actividades delictivas contra el país. Es decir, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que la gente ve militares en las calles, nada más. ¿No? Igual en las cárceles. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una agenda de seguridad que el país no la tiene. Pero en todo caso, de acuerdo, economista Pablo Dávalos, de acuerdo a las encuestadoras Click Report y perfiles de opinión, la campaña de la consulta popular arrancó con el 68% de aprobación. Es decir, que este es un indicador favorable al pronunciamiento de respaldo a esta consulta popular y referéndum. Sí, los datos de Omar Malouk daban cuenta que las preguntas que tienen que ver con la flexibilización laboral y que tienen que ver con los laudos arbitrales ya ganaba el no, y que se había cortado la diferencia entre el sí y el no. Y esos datos fueron antes del impasse producido con México, ¿no? Entonces, mira, Pedro, lo más probable es que los ecuatorianos transformen esta consulta y referéndum popular como plebiscito. Es decir, a muchos ecuatorianos no les interesará leer ni los anexos ni las preguntas, sino que expresarán su opinión con respecto al gobierno. Por eso los datos de las encuestas dan cuenta que el no cada vez acorta diferencias. Mira, en preguntas que supuestamente son de consenso popular, como que el ejército patrulle en las calles y tenga la posibilidad de actividades complementarias con la Policía Nacional, o la extinción de dominio, que los bienes de los narcotraficantes pasen inmediatamente al Estado. Preguntas que aparentemente tendrían consenso, que están hechas justo para eso, para edulcorar la píldora, si tú quieres. En esas preguntas el gobierno ya no está ganando con tanta facilidad. Se le está cayendo el apoyo al gobierno en esas preguntas que son tan fáciles de ganar. Entonces, si el pueblo ecuatoriano transforma esta consulta y referéndum en un plebiscito, ya no estamos respondiendo sobre seguridad, sino estamos respondiendo si apoyamos o no al gobierno. Y si eso pasa, y al parecer no todos los datos indican que esa es la situación, esta consulta se convierte en un plebiscito, y con lo que ha pasado con México, Noboa prácticamente tendría perdida la consulta. O sea, sería muy difícil. Vamos a ver qué pasa en este lapso de menos de 2 semanas hasta el día de la consulta y referéndum, que será el 21 de abril, si baja o no la popularidad del presidente, y esto también de alguna manera incide en el pronunciamiento de los ecuatorianos para apoyar o no este proceso democrático. Economista, usted ha sido muy amable, muy gentil por conversar con Noticias Formar y por sus importantes opiniones alrededor de este proceso democrático. Vamos nosotros a una pausa publicitaria, ya retornamos.